Algo más que queramos comentar. 2 semanas no he grabado, así que tengo muchas ganas de grabar, así que, así que vamos hablando. Hola amigos, buenas tardes. Les saluda Daniel Córdoba. Soy médico veterinario zootecnista, colegiado en Lima, con número de colegiatura 5515. Bien, la tenencia responsable de mascotas es un concepto que debe interiorizarse en todos nosotros. Eso quiere decir que soy responsable de su alimentación, soy responsable de su salud, soy responsable de su desarrollo día a día, de sus cuidados. Entonces, vamos a hablar sobre la responsabilidad de eso. También está enmarcada ya aquí en el Perú, como en otros países del mundo. Comenzó en Europa la tendencia, ahora ya en Latinoamérica, en Sudamérica ya está consolidada ya de una forma ya amparada frente a la ley. Ya hay una ley de protección al animal aquí en el Perú, es 3047. Esta da una protección legal a los animales frente al maltrato, frente al quitarle la vida a un animal. Está penado con hasta 8 años de cárcel. El maltrato frente al uso y abuso de los animales en beneficio de las personas, es decir, el maltrato, si comercializan animales no deben ser maltratados, ¿no? Deberían ser por lo menos cuidados las mascotas, dado un cuidado digno para poder después llegar a otro hogar. Que no está prohibido vender, pero está prohibido el maltrato en ese acto, no en la función, en el hecho de vender. También tenemos que tomar en cuenta que la tenencia responsable de mascotas, en el cuidado, nosotros somos responsables de cómo elegir a dónde llevar a mi mascota también a atenderse. Si yo tengo un animalito enfermo, nosotros somos los que debemos elegir a dónde los vamos a llevar y elegir bien. Mínimamente tenemos que tener cuidado de que las personas que las atienden, que nos dan el servicio de atención, de cuidado del animal o nos asesoran, deben tener el conocimiento mínimo del tema que nos van a asesorar. Es decir, busquemos profesionales. No nos dejemos con la cultura de el que mi amigo me recomendó, el que mi amigo lo hizo. Esos errores a veces cuestan a la mascota, le cuestan sufrimiento, le cuestan fallas, les cuestan caro, ¿no? Pregunte quién es el doctor o el médico que le está atendiendo. Si solicita que se identifique. Si usted no se siente seguro, no se siente cómodo o no se siente satisfecho con la consulta que está haciendo con el profesional, no dé el siguiente paso. Entonces, de nosotros es la responsabilidad de elegir bien a dónde vamos a llevar a nuestras mascotas. Así como elegimos a dónde llevar a nuestros hijos o a dónde ir a atendernos, también tenemos que tener ese cuidado. En cuanto a salud, es un término que todos ya lo conocemos, ¿no? Ya todos sabemos que estamos familiarizados con ese término. Estar en salud quiere decir que no tengo sufrimiento, no tengo dolores, que tengo una buena condición física, que tengo una buena resistencia física, que estoy feliz. Eso es estar en salud. Entonces, ese mismo concepto trasladárselo a mi mascota. Si yo la veo que está jugando, que está comiendo bien, que se divierte todos los días, que tiene buen carácter, que no está gruñón, que no está cojeando, que no ha dejado de comer, si deja de comer, si deja de jugar, ya debo pensar de que mi mascota puede estar sufriendo algo, ¿no? Un dolor, puede estar sufriendo alguna molestia, tal vez cosas que no vemos, tal vez tiene fiebre, tal vez tiene un proceso infeccioso. Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que ver. Nadie conoce mejor a nuestras mascotas que nosotros mismos. Todos los días los vemos. Todos los días nos interactuamos con ellos. Muchos perritos son diferentes de otros porque tienen carácter y temperamentos distintos. Gatos igual, hurones, conejos. Cada mascota tiene una personalidad distinta. Entonces, si nosotros los conocemos a tal punto que podemos decir incluso con mejor conocimiento que el médico que examina, si mi perrito o mi gatito o mi mascota se siente distinto, está mal. En ese caso, yo debo llevar a mi mascota a un profesional para que lo examine y me dé una luz de qué puede estar pasando. Ellos no lo manifiestan igual que nosotros, pero en ellos también existe una salud emocional. El hecho de que mi mascota esté constantemente en miedo
en temor porque de repente hay algún agente que hace que se sienta agredido, hay algún agente que hace que sienta miedo. Entonces eso es estar en estrés constante, ¿no? Un perrito asustado es un perrito estresado. Ese animalito se va a enfermar fácil, ese animalito no va a desarrollar su conducta natural, no va a interactuar con el propietario de la manera que lo haría si estuviera en condición de salud emocional en ese momento o de salud psíquica. El hecho de que tengamos un animalito en un ambiente muy cerrado, constantemente enclaustrado, se siente en cautiverio, entonces este animalito no va a desarrollar su conducta como si lo haría como cuando estuviera libre de emociones que le disminuyan el poder desarrollarse, como es una mascota, un perrito, como es un gatito, como es un hurón. ¿Para qué tenemos una mascota? Para que nos acompañen, para compartir con las curiosidades que hacen ellos, para jugar con ellos, para disfrutar de su forma, de la forma de ser de un gatito, de la forma de ser de un perrito, de la forma de ser de un conejo. Porque ese es el motivo por el que ustedes eligen una mascota. Ustedes eligen un conejo porque les gusta la forma del conejo, cómo se comporta el conejo y cómo interactúa con ustedes el conejo. O eligen un perrito. Hay gente que le guste más el gato, según su conducta, según su carácter. Entonces, para poder disfrutar de ese ser, de ese desarrollo, de esa mascota, de ese animalito, tenemos que darle las condiciones, no solamente de salud y alimenticias, sino también las condiciones ambientales, las condiciones de desarrollo amplio en su ser. Pero bien es cierto de que el animalito se adecúa, la mascota se adecúa a la conducta del ser humano, interactúan a la conducta del ser humano. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la salud no solamente es medicamentos, comida, sino también es ambiente, desarrollo, interacción social, interacción con las otras mascotas. Dejemos que los perritos sean perritos, interactúen con otros amiguitos perritos, no los humanicemos tanto. Muchas veces los humanizamos demasiado, los tenemos muy, muy pegados en nuestro hogar y el perrito se vuelve, incluso hasta rechaza a los animalitos de su especie muchas veces, ¿no? Se sienten más humanos que perritos y no se desarrolla bien. Entonces, tengamos ese enfoque. El perrito debe ser un animalito que pueda interactuar con otro animalito de su especie. Con nosotros interactúa de otra forma, con otro perro de otra forma, y igual los gatitos, igual los conejos, igual los cuyes. Bien, esos conceptos de salud, ¿ya? Y básicamente esa idea deben tener para después tomar el siguiente paso, que es ya hablar de sanidad, ya hablar de medicación, ya hablar de prevenciones en inmunizaciones, vacunas y esas cositas. Me refiero más a la humanización, al hecho de que un perrito se vuelve muy dependiente de los seres humanos y no interactúa con otra mascota. Por ejemplo, no sé si les pasará a ustedes, en algún momento salgo con mi perrito a pasear a la calle y se acerca otro perro y el perro comienza a escaparse como si el otro perro lo fuera a atacar y quiere que lo cargues. Entonces se vuelve muy dependiente del ser humano y no se está desarrollando como perrito. Lo que en la naturaleza sería que el perrito se pararía, levantaría la colita, miraría al otro perro, el otro perro también se pararía, levantaría la colita, se mirarían, leerían sus lenguajes gestuales, luego se acercan, uno le huele la cola al otro, se aceptan y de ahí empiezan a jugar. Ese es el lenguaje del perrito. En cambio, en el ser humano, cuando un perrito se humaniza, le quitamos esa posibilidad. A eso me refiero. Y también, como les decía, no les comentaba alguna vez, ¿no? El perro se parece al dueño. Pero eso es motivo de justamente el interactuar con el propietario desde que es cachorro. Desde que es cachorro, por conducta natural, los animales que viven en manada tratan de imitar al más fuerte, porque eso es lo que va a asegurar que él también sea un animalito, un fuerte de la manada, y eso asegura la supervivencia. El más fuerte vive en la vida. Es cruel, pero así es. Esos fenómenos, que no se confundan con lo que yo quiero decir que es la humanización. La humanización es cuando el perrito ya desprecia o se aleja de su especie porque se considera parte de nuestra especie, y eso es efecto de que lo sobreprotegemos demasiado, de que ya no le dejamos interactuar con otros animalitos de su propia especie. Espero que eso haya quedado claro.
Los animales, los perritos, no son agresivos por raza. Son agresivos por conducta o por temperamento propio. Pero esa conducta y temperamento propio se moldea de acuerdo a cómo el propietario lo va educando. Digamos, tengo un perro, un pitbull, que es un animal potencialmente fuerte, que es un animal que ha sido diseñado por el mejoramiento genético del humano para ser fuerte, ser tenaz, no tener miedo, ser animal de caza. Entonces eso lo tiene en su temperamento, en sus genes, ¿ya? Y si yo hago que ese temperamento se desarrolle al ser dominante, ser agresivo, mostrar su superioridad mediante la violencia, ese animalito se ha desarrollado a ese punto porque yo se lo he permitido. Lo que tienen que tomar en cuenta, y es algo bien cierto, ya esto sí que quede bastante sentado, el perro que te puede ser más peligroso para morderte es el perro que tiene miedo, porque normalmente los perritos atacan por miedo, por temor a ser agredidos, muerden y se corren. ¿Y quiénes hacen eso? Los perros más pequeños. O sea, es más probable que me muerda un shih tzu, un chihuahua, que me muerda un pitbull o que me muerda un rottweiler. Porque la conducta y el lenguaje del perro primero está en que te gruñe, te ladra, como que te dice, oye, ¿qué te pasa? Aléjate, ¿no? Te está dando avisos antes de irte a morder. A menos que sea ya un animalito que, como les digo, ha sido mal criado, ha sido que se ha dejado desarrollar esa conducta de ser dominante, de ser un depredador, de un animal de presa. Entonces, ese problema se ha dado por una mala tenencia responsable de mascotas, el tema que hablamos en un principio. Entonces hay que quitarnos ese mito de que el pitbull es un perro agresivo. Cualquier perro puede ser agresivo, cualquier raza puede ser agresiva, pero todo depende de cómo lo eduquemos. Eso sí, tiene que tener en cuenta, es algo muy responsable decir, por ejemplo, una señorita delgada, 54 kilos de peso, le regalan un pitbull macho y la señorita es una señorita delicada que no tiene mucho carácter. Entonces ese perrito va a ir desarrollándose. ¿Y cómo va a interactuar con ella? Va a interactuar primero, es su cachorrito, su protegido. Va creciendo el perrito por la testosterona y por el mismo temperamento que tiene de ser protectores, de ser perros indómitos, perros muy tenaces. Entonces después va a comenzar a ser el protector de ella. Y entonces ahí se va a desarrollar una conducta de protección y el perrito siempre va a estar cuidándolo, y es natural, va a cuidar a su dueña. Pero ella no va a tener tal vez el temperamento, me puedo equivocar con algunas excepciones. Ella, por ejemplo, no va a tener el temperamento y no va a tener la fuerza para poder, el carácter, para poder ir moldeando ese deseo de su perrito de ser el protector, de demostrar que es el más fuerte. Vuelvo a decirles, no tiene que ver la raza, tiene que ver el propietario, la crianza. Asesórense, ¿no? Los ambientes deben estar adecuados para ellos. De lo contrario, si es que va a viajar conmigo, debo tener en cuenta de que en el viaje el perrito puede sentir vértigo, puede sentir mareos, náuseas y puede vomitar. En el viaje el gatito se puede estresar y puede querer salirse del transportador en que lo llevo y tal vez no pueda dominarlo. Pequeños tips que doy cuando viajan con eso, por ejemplo, primero, córtenle las uñas. Porque si es que hay algún accidente y lo tenga que querer agarrar, el animalito lo primero que va a hacer por miedo es querer rascar, ¿no? Arañar, ¿no? Entonces, segundo, en lo posible, si va a ser largo, hay antieméticos que pueden darles, que son unas gotitas que le ayudan a perder las náuseas para que no vomiten en el viaje y disminuyan el riesgo de mancharse, de ensuciarse, ¿no? Y tercero, si es que no puedo dominarlo, asesórense con un médico antes de salir de viaje, que le puede dar de repente algunas gotitas que son ansiolíticos o que son sedantes para que
tengan un poco de tranquilidad, el sistema nervioso esté un poco mitigado para que no se ocurran estos accidentes. Y cuarto, un transportador que les permita a ustedes la comodidad de poder manipular al animalito cuando sea necesario y que el animalito tenga espacio dentro del transportador en el que se sienta cómodo. Esos son los tips que les puedo dar. Es importante que sepan que actualmente están saliendo muchos consultorios, muchas veterinarias en la capital, por todos lados, y ofrecen muchos servicios. Nosotros debemos tener un filtro para poder ver en realidad en dónde nos vamos a atender. ¿Por qué? Porque por eso es que existen las especialidades en salud. Un médico no es un laboratorista. Un médico, a menos que haya hecho una especialidad en patología, no es un patólogo. Entonces, lo que sí puede hacer el médico es tomarle la muestra y enviarle a un laboratorio especializado. Y el laboratorio especializado que le desarrolle los exámenes. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cosas así sencillas. Si yo saco una muestra de sangre y lo que voy a leer en la muestra de sangre son pequeñas proteínas, pequeñas partículas microscópicas que van a reaccionar en el laboratorio a unas reacciones químicas y me van a dar algunas respuestas, unas interpretaciones. Si esa muestra de sangre se contamina con polvo, se contamina con alguna partícula del ambiente, el examen ya no es real. La respuesta, el resultado no es real. Entonces, podemos tener un informe, un resultado de examen que de repente me da una mala interpretación, y no quiere decir que eso es lo que tenga su animalito, sino que puede ser el error de repente de una contaminación de ambiente. El transporte de una muestra, si una muestra yo no lo sé transportar, esas células que son pequeñitas se pueden romper, se destruyen y al final me dan una respuesta distinta. Entonces muchas veces tenemos hemogramas con, están volando, me han venido casos, ¿eh? Me han venido casos en que viene con un hemograma, doctor, ¿por qué mi perrito tiene esto? ¿No? La hemoglobina le sobra, y normalmente encontramos anemias, porque esos glóbulos rojos se han muerto, posiblemente han reventado y la hemoglobina está suelta y en la máquina, el lector de hemoglobina ha leído lo que ha encontrado. Pero el problema donde ha sido en el transporte, el problema donde ha sido en la manipulación de muestras y cosas así. Este comentario lo hago para que tomen en cuenta eso, ¿no? No necesariamente tienes que llegar a un consultorio y el que te diga, señor, tiene que hacerle todos los exámenes posibles, sea el mejor. Señores, conversen con el médico. Siéntanse tranquilos de que la decisión que están tomando y que donde se están haciendo atender les da la tranquilidad de que ustedes están dejando en buenas manos la salud de su mascota. Porque después, muchas veces, es lamentable lo que pueda suceder. Aquí voy a tocar temas que de repente les va a incomodar a algunos centros, a algunos profesionales que están en esto, pero es necesario por ética, ser claros, ¿no? Primero, el punto que tocó, las personas que dejan abandonadas a los animales, que son irresponsables y están penados. En algún momento alguien tal vez los vea y les haga una denuncia, y ustedes, señores, pueden terminar de repente sancionados por la ley, ¿no? Porque eso es maltrato animal. El abandono es un maltrato animal. Hay formas, busquen adopciones, publiquen, acérquense a las veterinarias, les va a ayudar, porque hay otras personas que a veces están buscando mascotas y las pueden contactar. Ellos pueden ser el puente. No necesariamente tienen que dejarlos abandonados o dejarlos a su suerte en la calle. Por favor, no hagan eso. Tienen otras opciones. Y lo segundo, las esterilizaciones. Las esterilizaciones son una forma muy buena de evitar la sobrepoblación y no tener la necesidad después de estar regalando las mascotitas. Pero seamos también responsables cuando hagamos esterilizaciones. Muchos centros hacen campañas y hacen campañas permanentemente. Señores, yo sé que a veces la economía no alcanza para hacer una esterilización, pero están sometiendo muchas veces a riesgos. ¿Qué sucede en las campañas? En las campañas van en grupos de médicos, o a veces un médico, y operan 10, 15 perritos, varios gatitos. Pero cada gatito, cada animalito muchas veces no tiene su propio equipo de cirugía. Muchas veces con ese equipo de cirugía se operan a 2 o 3. Pueden haber contaminaciones cruzadas. Segundo, lo que muchas veces pasa en las campañas es que hay personas que a veces esperan esa oportunidad de hacer la esterilización y lo llevan a hacer la esterilización, pero no cuentan con el
posterior cuidado de que hay una herida. Muy bien, voy a operar a mi gatito, a mi perrito para esterilizarlo, pero yo sé que después de eso tengo que cuidarlo un par de días o 3 días hasta que le pase el malestar y de ahí para adelante, ¿no? He tenido casos en los que los dejan. Muchas veces las heridas se abren porque no los cuidan los propietarios. La esterilización es buena, perfecto, pero ahora ya también el Colegio de Médicos Veterinarios está reglamentando estas prácticas. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de retorno por heridas abiertas nuevamente, corrección de cirugía nuevamente, y todo eso es sufrimiento animal. No lo sufre el propietario, lo sufre el animalito que ha sido operado. El propietario va a sufrir en su bolsillo, pero el animalito es el que va a sufrir la mala práctica, ¿no? Entonces, acérquense a un consultorio. Los médicos estamos tratando de ver la forma de cómo darles a ustedes un servicio que no esté muy lejos de su alcance económico, pero que tampoco escape a los cuidados sanitarios mínimos que debemos tener para hacer esa cirugía. Los perritos, los gatitos que son abandonados en las calles, los perros callejeros, son reservorio de enfermedades, y muchas veces enfermedades zoonóticas, enfermedades que pueden contagiar al ser humano. Aquí en San Juan de Lurigancho yo tengo muchos casos de leptospirosis. La leptospira es una bacteria que es zoonótica, que puede dar a cualquier animal de sangre caliente. Daña directamente riñón, hígado, produce problemas en la coagulación sanguínea, produce diarreas, ¿no? Entonces se contagia de perro a ser humano, de gato a ser humano, o viceversa, de ser humano a los animales. Entonces, el no cuidar a esos animales es una fuente, es un reservorio. Tengo muchos problemas de leptospira, y cuando tengo casos de leptospira es un tema, porque no solamente está en riesgo el animalito, sino todas las personas que están conviviendo con el animalito, porque se pueden contagiar. Y la leptospira es una enfermedad subclínica, crónica, que va desarrollándose lentamente en el cuerpo hasta cuando ya mi cuerpo no puede más. Recién a veces muestro síntomas claros de esta enfermedad. A veces lo confundo con una diarrea por cambio de alimento, o lo confundo a veces porque me cayó mal una comida que no como con frecuencia, o a veces lo confundo con una inflamación, un problema, exceso de grasa, cuando ya tengo daños hepáticos, daños al hígado. A veces tengo problemas renales también. Entonces, la leptospira es una enfermedad que no se toma en cuenta mucho aquí en San Juan de Lurigancho, porque no es una enfermedad muy común en la zona, porque se considera una enfermedad tropical. Pero ya desde el 2017 tenemos aquí bastantes casos de leptospira. Tengo muchos casos documentados, cerca de 500 casos de leptospira documentados de 2017 a esta época, ¿no? Y todos con exámenes de laboratorio, todos con exámenes, o sea, no solamente son síntomas y sospechas, sino son diagnosticados por pruebas de laboratorio en el que salen positivos a leptospira las mascotas. Y es un problema, porque eso pone en riesgo a toda la familia. Bien, nos quedamos cortos de tiempo. Les agradezco. Hasta la próxima edición. Y la próxima edición hablaremos de repente del tema que ustedes gusten. Pongan en TikTok, pongan en las redes qué tema quisieran hablar y lo tomamos en cuenta. Nos vemos, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos, entre patas y cosas. Chao.